Para entender por qué no debes saludar como todos, primero hay que responder a lo que miles de personas están descubriendo: ¿por qué nunca debes decir hola de forma automática? Si quieres dejar de ser invisible, solo di estas 6 palabras y domina la conversación desde el primer segundo. El hola, ¿cómo estás?, es el ruido blanco de la sociedad moderna. Es una frase que el cerebro humano ha aprendido a ignorar por completo. Cuando la pronuncias, el lóbulo frontal de tu interlocutor entra en modo de ahorro de energía. Le estás enviando una señal inconsciente: soy una persona predecible y no tengo nada nuevo que aportar. En este video de valor puro, vamos a diseccionar la arquitectura de la comunicación de alto impacto. No solo te voy a revelar las 6 palabras exactas, sino que te enseñaré a configurar tu psicología para que, cuando las digas, el resto de la sala guarde silencio para escucharte. ¿Cuánto te ha costado no saber iniciar una charla? Quizás fue esa oportunidad de negocio que se enfrió, o esa persona que te gustaba y que solo te vio como un conocido más. La mayoría de la gente cree que para ser carismático hay que hablar mucho. Error. El carisma es la capacidad de romper el guión mental de los demás. Cuando rompes el patrón, obligas al cerebro del otro a crear una nueva carpeta mental dedicada exclusivamente a ti. Hoy vas a aprender a hackear esa primera impresión. Vamos a pasar de la invisibilidad al dominio total. Pero antes de soltar la bomba de las 6 palabras, debemos entender qué está pasando en las neuronas de la otra persona cuando te acercas. Porque si no entiendes el por qué, el cómo no funcionará. El error biológico y el valor de la presencia. Antes de que digas las 6 palabras, el cerebro del otro ya te ha juzgado. Evolutivamente, somos máquinas de detectar amenazas o aliados. El error biológico más común es la necesidad de aprobación. Cuando saludas con un hola, ¿cómo estás?, cargado de una sonrisa forzada, tu cuerpo emite señales de sumisión. Los líderes no buscan aprobación, buscan conexión. Para dominar la conversación, necesitas controlar el tiempo. La mayoría de la gente tiene miedo al silencio, por eso se apresuran a decir hola. Pero la magia ocurre en la pausa. Antes de usar nuestra fórmula de 6 palabras, debes dominar el arte de la mirada sostenida. No de forma intimidante, sino de forma presente. La presencia es el combustible de las palabras que vendrán a continuación. Imagina que las palabras son semillas. Si el suelo, tu actitud, es árido, ninguna semilla crecerá. Por eso, el secreto de nunca digas hola no se trata de ser grosero, sino de ser inesperado. El cerebro ama lo inesperado. En la neurociencia, esto se llama error de predicción de recompensa. Al no decir lo que ellos esperan, generas un pico de dopamina en su sistema. Están hambrientos por saber qué dirás después. Estamos a punto de entrar en la técnica central. Esta estructura ha sido utilizada por agentes de inteligencia, negociadores de rehenes y los CEO más influyentes del mundo. No es manipulación, es empatía táctica. Prepárate, porque una vez que escuches estas 6 palabras, nunca volverás a ver una interacción social de la misma manera. La revelación de las 6 palabras. Aquí están. Las 6 palabras que transformarán tu realidad social son: me dio curiosidad saber tu opinión sobre. ¿Por qué estas palabras y no otras? Vamos a diseccionarlas. Al decir me dio curiosidad, estás validando que la otra persona tiene algo interesante. No estás pidiendo permiso para hablar, estás compartiendo una emoción interna. La curiosidad es el motor más potente del intelecto humano. A todos los seres humanos nos encanta que nos pidan nuestra opinión. Activa los centros de placer del cerebro de la misma manera que lo hace la comida o el dinero. Al usar estas palabras, elevas el estatus de la otra persona. Ya no eres un extraño interrumpiendo, eres una persona inteligente buscando el criterio de otra persona inteligente. El sobre es donde personalizas el gancho. Aquí es donde el consejo de nunca digas hola cobra todo su sentido. En lugar de un saludo vacío, conectas con el contexto. Me dio curiosidad saber tu opinión sobre ese libro que tienes, sobre cómo se está manejando este evento, sobre ese detalle en tu presentación. Estás creando un puente directo hacia un tema sustancial. Una vez que lanzas las 6 palabras, tienes el control. Has pasado de ser un emisor de ruidos a ser un director de orquesta. La otra persona se sentirá obligada a darte una respuesta elaborada porque le has hecho un cumplido intelectual indirecto. Pero cuidado, hay una trampa en la que muchos caen al recibir la respuesta. El error del interrogatorio. Has usado las 6 palabras, has roto el hielo, y de repente, cometes el error fatal. Empiezas a hacer preguntas una tras otra. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Te gusta el clima? Esto no es una conversación, es un interrogatorio de la policía secreta. El dominio de la conversación se pierde cuando obligas al otro a trabajar demasiado para mantener la charla.
El secreto para dominar la conversación después de ese inicio potente es la declaración de empatía. En lugar de preguntar, etiqueta. Si usaste tus 6 palabras sobre un libro que la persona tiene, y te responde, no preguntes, ¿te gusta? Di, pareces alguien que valora las perspectivas poco convencionales. Al etiquetar una emoción o un rasgo de personalidad, obligas a la otra persona a expandir su respuesta. Esto es lo que separa a un charlatán de un comunicador de élite. Estamos aplicando lo que en psicología se llama refuerzo de identidad. Cuando lanzas una etiqueta basada en tu curiosidad inicial, el silencio es tu mejor aliado. Deja que la otra persona llene el vacío. La mayoría de la gente siente pánico cuando no hay ruido y vuelve al hola, ¿cómo estás?, por desesperación. Tú no. Tú eres el dueño del silencio. Este es el momento en que la otra persona empieza a sentir que hay algo especial en ti, aunque solo hayas dicho unas pocas frases. Dominar una conversación es como escalar una montaña. Los primeros metros son los más difíciles, pero una vez que pasas el umbral de las 6 palabras y las etiquetas, la gravedad trabaja a tu favor. Sin embargo, hay un saboteador interno que puede arruinarlo todo en este punto, tu propia ansiedad por parecer inteligente. Vulnerabilidad táctica y el saboteador. Muchos creen que para nunca decir hola y ser un maestro de la charla deben ser perfectos, estoicos y nunca equivocarse. Todo lo contrario. El exceso de perfección genera rechazo, la psicología lo llama el efecto Pratfall. Las personas con alto estatus que admiten un pequeño error o una duda se vuelven infinitamente más atractivas y confiables. Si después de decir tus 6 palabras sientes que la conversación se pone tensa, usa la honestidad radical. Para ser honesto, normalmente no me acerco así a las personas, pero tu energía me dio mucha curiosidad. Esto es un metacomentario. Estás hablando sobre la conversación mientras la tienes. Esto desarma cualquier mecanismo de defensa porque estás siendo real en un mundo de interacciones falsas. Cuando eres real, el sistema límbico de la otra persona, la parte del cerebro que gestiona las emociones, se relaja. Ya no eres una amenaza. Has pasado de ser un extraño que no dijo hola a ser un aliado potencial. El dominio no es control sobre el otro, es control sobre el ambiente emocional. Si tú estás relajado, ellos se relajarán. Hasta ahora hemos cubierto la entrada, la estructura y la gestión emocional. Pero, ¿qué pasa si la otra persona es difícil? ¿Qué pasa si te encuentras con un muro de piedra? Hay una variación de las 6 palabras diseñada específicamente para personas introvertidas o defensivas. La llave maestra para personas difíciles. Todos nos hemos topado con esa persona que parece no querer hablar. Aquí es donde el consejo de nunca digas hola se vuelve vital. Si saludas normal, te ignorarán. Si usas las 6 palabras estándar, quizás te den una respuesta corta. Para estos casos, necesitamos la curiosidad inversa. En lugar de pedir su opinión, pide su ayuda para resolver un enigma visual. Me dio curiosidad entender el significado de señalando algo en su entorno o vestimenta. El cerebro humano tiene un instinto biológico de maestro. Cuando pides ayuda para entender algo que ellos poseen o conocen, es casi imposible que se nieguen a explicarlo. Has saqueado su necesidad de sentirse útiles. Al pedirles que te ayuden a entender algo, los conviertes en tus socios en una pequeña misión de descubrimiento. El dominio de la conversación aquí es sutil. No estás empujando, estás invitando. Es la diferencia entre un vendedor agresivo y un consultor experto. Los consultores dominan porque tienen la información, los comunicadores de élite dominan porque tienen las preguntas correctas. Una vez que una persona difícil empieza a explicarte algo, el muro se ha derrumbado. Has pasado el punto de no retorno. Ahora, el desafío es mantener ese impulso sin que la conversación muera por falta de combustible. Y para eso, necesitamos entrar en el terreno de la narración de historias o storytelling aplicado. Storytelling aplicado y el gancho de oro. Las 6 palabras abrieron la puerta, pero el storytelling es lo que te permite quedarte dentro de la casa. El error de muchos es que, tras usar la frase "me dio curiosidad saber tu opinión sobre", se quedan callados esperando que el otro haga todo el trabajo. El dominio real ocurre cuando conectas su respuesta con una microhistoria. No hablo de un monólogo de 10 minutos, sino de un gancho de oro, una anécdota de 30 segundos que valide su opinión y aporte valor. Cuando ellos responden, tú aplicas la fórmula, validación y experiencia y devolución. Por ejemplo, tienes razón en eso, validación. De hecho, una vez me pasó que, experiencia breve, y por eso me pregunto si tú también has sentido que, devolución. Al hacer esto, la conversación deja de ser un intercambio de datos para convertirse en un baile de experiencias.
Estás demostrando que no solo escuchas, sino que procesas y elevas el nivel del discurso. La neurociencia confirma que cuando escuchamos una historia, nuestro cerebro libera oxitocina, la hormona de la confianza. Al nunca decir hola y saltar directamente a una interacción basada en curiosidad y narrativa, estás bañando el cerebro de tu interlocutor en químicos de bienestar. Te asocian con el placer de ser entendido y entretenido. Esa es la base del magnetismo personal. Si tu historia es relevante para el contexto que las 6 palabras crearon, te vuelves inolvidable. El dominio de la conversación no se trata de quién habla más, sino de quién dice lo que más importa. Pero, ¿cómo mantener esta energía en una conversación larga sin agotarse? Gestión de la energía y el liderazgo sutil. Existe la falsa creencia de que dominar una conversación requiere una energía explosiva. Nada más lejos de la realidad. El dominio real es sutil. Si entras con demasiada fuerza después de usar tus 6 palabras, parecerás desesperado por atención. La clave es la energía selectiva. Esto significa ser el dueño de tus pausas y tus tonos. Tu voz es un instrumento. Cuando uses la frase, solo di estas 6 palabras, tu tono debe ser ligeramente descendente al final. Un tono ascendente suena a pregunta o duda, un tono descendente suena a verdad absoluta. Practica bajar el tono en la última sílaba. Esto genera una percepción de autoridad biológica. No estás pidiendo permiso para que te den su opinión, estás asumiendo que es valiosa. Liderar es llevar la conversación hacia donde tú quieres sin que el otro se sienta empujado. Si notas que la charla se vuelve superficial, usa de nuevo la estructura de la curiosidad. Me da la impresión de que te interesa más X que Y. ¿Estoy en lo cierto? Al hacer esto, vuelves a romper el patrón. Estás demostrando que tienes la agudeza mental para leer entre líneas. Dominar no significa agotar. Los mejores comunicadores saben cuándo retirarse. Pero antes de retirarte, hay un paso fundamental para que esa persona quiera volver a hablar contigo. Anclaje emocional y reconocimiento. El anclaje emocional es una técnica de PNL, programación neurolingüística, que consiste en asociar un estado placentero con tu presencia. Tras haber usado tus 6 palabras y haber dominado el desarrollo, debes cerrar con un reconocimiento específico. No digas fue un gusto. Di, me ha sorprendido mucho tu perspectiva sobre X, me dejas pensando. Un cumplido genérico es como un hola, no vale nada. Un cumplido específico es oro puro. Al mencionar algo concreto que la otra persona dijo, valida su existencia y su intelecto. Esto crea un ancla. La próxima vez que te vean, su cerebro recordará el pico de dopamina que sintieron cuando los reconociste. Has pasado de no decir hola a convertirte en la persona más interesante que han conocido en la semana. La gente olvida lo que dijiste, pero nunca olvida cómo los hiciste sentir. El dominio de la conversación es, en última instancia, el dominio de las emociones ajenas a través de la responsabilidad propia. Ya tienes más herramientas que el 99% de la población. Pero hay un paso final, un modo Dios de la comunicación que pocos se atreven a usar. Este nivel final requiere valentía, pero los resultados son exponenciales. Se trata de la inversión de roles. El nivel máximo de dominio es cuando ya no tienes que iniciar la conversación. Cuando tu lenguaje corporal, tu presencia y tu reputación de alguien que nunca dice hola, de forma aburrida, te preceden. En este punto, tú eres el premio. La gente se acercará a ti buscando esa chispa de curiosidad que tú proyectas. Has invertido el tablero social. No quiero que este video sea solo información, quiero transformación. Día 1 a 2, prohibido decir hola, ¿cómo estás? Quédate en silencio si es necesario, pero no uses el script viejo. Día 3 a 4, aplica las 6 palabras, me dio curiosidad saber tu opinión sobre. Con al menos 3 personas al día, baristas, colegas, desconocidos. Día 5 a 7, introduce la etiqueta y el gancho de oro. Observa cómo cambia la reacción de la gente. Has llegado al final de este entrenamiento intensivo. Entendiste por qué nunca debes decir hola y cómo solo 6 palabras pueden hacer que domines cualquier conversación. La comunicación es el superpoder humano por excelencia. Quien domina la palabra, domina su destino. Si este análisis profundo te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete y activa la campana. La próxima vez que alguien te diga hola, recuerda que tú tienes el poder de transformar esa interacción en algo legendario. Comenta abajo, acepto el reto, si vas a usar las 6 palabras hoy mismo. Nos vemos en el próximo nivel de tu crecimiento.